Hola, bienvenidas al conversatorio sobre experiencias feministas en la enseñanza del derecho desde el Círculo Feminista de Análisis Jurídico. Estamos muy emocionadas de contar con abogadas excelentes y que admiramos muchísimo para que nos cuenten sobre sus experiencias dentro del aula y cuáles son las herramientas que han utilizado para introducir el derecho dentro de para introducir los feminismos dentro de la enseñanza del derecho. Nos acompañan Vero Berber, María Fernanda Ramírez, Socorro Apresa y Alejandra Ramos. Y el formato de este conversatorio es que les voy a hacer 4 preguntitas. Van a tener las ponentes 4 minutos para comentarlas y al final tendremos un tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, les quiero comentar que el Círculo Feminista de Análisis Jurídico es una organización de la sociedad civil cuyo fin es introducir en el derecho una perspectiva feminista para utilizarlo como una herramienta de agenciamiento para las mujeres. Y pues, bueno, con este antecedente, quiero empezar con la primera pregunta para nuestras docentes, que es, ¿de qué manera han integrado los feminismos dentro del aula y dentro de la materia que dan? Empezamos con Vero Berber. Gracias, Pame. Igualmente, como miembro del Círculo Feminista, también agradecerles, por supuesto, que hayan aceptado la invitación. La verdad es que juntar como a este panel es maravilloso, así que pues yo comenzaré, ¿no? Como parte del círculo, cuál ha sido mi experiencia como profesora, cómo he llevado los feminismos a las aulas, ¿no? En ese sentido, pues comentarles que yo actualmente doy clases en el ITAM, en la materia de delitos, y pues también he dado pues clases de Derecho Penal y Derechos Humanos en los institutos de formación profesional de diversas procuradurías y también en los tribunales, ¿no? De justicia, igual de algunos estados. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Para empezar, sí quisiera partir de que es muy distinta la experiencia que se tiene desde las universidades y los institutos de formación profesional para servidores y servidoras públicos, ¿no? Porque pues partimos de que las universidades pues es un conocimiento primigenio, ¿no? El primer acercamiento que tienen en este caso con el tema, ¿no? En mi materia, en la materia de delitos. Y desde ahí pues principalmente se va a enfocar mi intervención y es que pues me gustaría, ¿no? Darles a partir de la primera pregunta y es que cómo he integrado los feminismos dentro del aula y es que en mi experiencia como profesora de Derecho Penal los integro desde la creación del temario que abordo durante el curso, ¿no? En primer lugar, es darle cierto énfasis en delitos mayoritariamente cometidos contra mujeres, no solo desde el análisis dogmático, sino también el origen y la evolución de los tipos penales dentro de la legislación y jurisprudencia nacional e internacional. También reitero la obligación de juzgar con perspectiva de género, compartiéndoles los criterios, argumentos que pueden ser utilizados para la defensa de casos concretos donde requiera verificar la existencia de una situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestiones de género impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Me gustaría compartirles también una anécdota cuando yo entré a dar clases al ITAM, y es que el jefe de departamento de Derecho me comentó que pues me enfrentaba, ¿no? Ante un gran reto porque desde los años 80 no había una profesora en materia penal en el instituto, ¿no?
lo que inmediatamente me hace identificar la importancia que tiene ir abriendo sus espacios como mujeres abogadas en procesos de enseñanza. Y pues, claro, reconocer, ¿no? Este interesante ejercicio que hace el ITAM de buscar abogadas feministas para estar frente a un aula facilitando el conocimiento, porque en esos grupos intentamos que están las generaciones que les va a tocar reivindicar el ejercicio de la profesión y pues principalmente, ¿no? Desde mi campo que en muchos espacios y en el gremio es tan criticado como lo es la materia penal. Gracias. Muchas gracias, Vero. Creo que es súper interesante lo que comentas, que la verdad es que hay ciertas áreas del derecho que todavía falta que haya más representación de las mujeres dentro de las facultades, como lo es en el derecho penal. Por ejemplo, yo recuerdo también en la carrera nunca vimos una maestra, por ejemplo, de derecho mercantil. Entonces es muy importante lo que nos comentas. También le quiero dar la bienvenida a Yelitza Ruiz, que nos acompaña también. Y pues bueno, ahora le voy a dar la palabra a Fer, que fue mi profesora en la Ibero en Puebla y es una gran amiga y una profesora a la que yo admiro muchísimo, entonces estoy muy emocionada que esté aquí. Fer, te escuchamos. Muchas gracias, Pame, muchas gracias. Bueno, yo soy María Fernanda Ramírez Hidalgo, soy doctora en Derecho, litigo en materia fiscal y administrativa y he sido profesora en varias carreras, en varias materias, perdón, y también carreras. Derecho, he dado Derecho Fiscal, Derecho Aduanero, Derecho Administrativo, Constitucional y dos materias que me permitieron muchísimo poder abordar estos temas como el que hoy vengo también a compartir. Vi dos materias, una que se llama Elementos de Metodología Jurídica y la otra fue Solución de Controversias, Métodos de Solución de Controversias. Y la manera en la que me inicié, digamos, con los temas feministas en las clases fue mucho porque en todos los grupos que yo tenía siempre había alumnas claramente feministas, muy comprometidas con el tema, además muy preparadas y muy estudiosas, que tenían muy claros los conceptos. Y eso hace que el hablar de estos temas fluya, pero además también que los alumnos y alumnas en general perciban los temas con una naturalidad absoluta durante las clases. Una idea, ¿no?, que fluyó bastante bien fue plantear el análisis, la crítica, pero también el planteamiento de soluciones de casos reales que han trascendido a nivel internacional. El realizar el análisis de los casos como Valentina Rosendo Cantú, Fernández Ortega, González y otras, el de Campo Algodonero, el caso de Atenco, todos estos casos que son obviamente reales, muy reales, y que evidencian la situación y la problemática que viven las mujeres en nuestro país. Fue una manera muy importante de introducir el feminismo en las clases y que también se involucraran tanto las alumnas como los alumnos. Definitivamente no es solo enfocar la educación a un género, pero sí se requiere que se evidencien y se visibilicen los problemas que están viviendo las mujeres y que han vivido a lo largo de los años. Otra también manera de haber introducido estos temas de feminismo en las clases era pues precisamente generar debates, ¿no? La dinámica de que los alumnos prepararan los temas, siempre con las posturas a defender impuestas por la maestra, pues ayuda a que los alumnos analicen los temas y las problemáticas desde otra perspectiva, no siempre desde la perspectiva personal, ¿no? El tener que analizar y salir de los estereotipos, de los prejuicios, de todos los conceptos aprendidos a lo largo de la vida, pues obviamente
genera una apertura mayor y hace que desde el momento en el que los alumnos y las alumnas están estudiando, tengan ya esta sensibilización con el tema. El feminismo no es un tema a veces fácil de abordar y no todos lo aceptan de manera tan natural como nosotras, a lo mejor, ¿no? Como las alumnas que yo tuve la suerte de tener. Efectivamente hay alumnos, inclusive alumnas, que rechazan el movimiento, la ideología, lo cual a mí personalmente me parece increíble, pero también me parece aceptable, ¿no? Y es un compromiso para las docentes el tratar de involucrar los temas de manera sutil y de manera que los alumnos entiendan que es una situación real, que la problemática de las mujeres es real, que es una situación que existe y que se debe de abordar desde la universidad. Por último, para mencionar, creo que el feminismo de parte de las docentes no solo debe de ir enfocado al análisis de casos, al análisis de la problemática actual, pero también es muy importante apoyar a las alumnas, ¿no? Me parece que un principal punto dentro de cómo introducir el feminismo en la universidad o en las aulas es el apoyo y el compromiso que debemos de tener los docentes y las docentes con el alumnado en general y en este momento principalmente con las alumnas. Tuve alumnas de verdad en primeros semestres, ¿no? Que sabían que son capaces, pero a veces como impulsarlas, como apoyarlas y decirles, por supuesto que puedes, por supuesto que eres capaz de hacer esto. Y al día de hoy me siento muy orgullosa de ver lo que lograron, ¿no? Porque tengo exalumnas de la Universidad Iberoamericana Puebla, yo no sé si dije que daba clase en Puebla, pero yo soy maestra en Puebla, y tengo alumnas de la Universidad Iberoamericana que estudiaron posgrados en Harvard con becas, que han trabajado en organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Mujeres, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues aceptadas en universidades como la de Nueva York, alumnos con becas y oportunidades, bueno, y posgrados en universidades en Europa. Entonces, es como esa parte también de empoderar a las alumnas y de ayudarles, no creo que un profesor les dé o una profesora les dé la seguridad, ¿no? Pero sí apoyarlas y reforzarles que por supuesto que el ser mujer a veces te genera pues te pone muchos obstáculos, pero actualmente no es imposible, ¿no? Rebasar estos obstáculos. Yo les decía mucho a mis alumnas, lo tienes que intentar, ¿no? El no lo tienes y siempre tienes que ir por el sí. Y así fue como hoy las veo y me siento, y además con las redes sociales, pues que nos permite darle seguimiento al crecimiento de las alumnas y de los alumnos. Y pues es encantador ver cómo ellas están totalmente empoderadas, lideran proyectos feministas en México, asociaciones civiles, verlas en la posición en la que actualmente están y que tienen tanta influencia y tanto poder de influir pues en México y en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Creo que, bueno, la verdad que creo que lo que dices es muy importante, bueno, sobre todo porque yo lo viví teniéndote a ti como maestra, y hay algo que me llama mucho la atención, que hablas de la sutileza en la que se tienen que introducir ciertos temas. Yo recuerdo muy bien, pues, como saben, Puebla es un lugar muy conservador y no es lo mismo dar clases en México que dar clases en Puebla. Y recuerdo que siempre que dentro de la clase, pues, había debates a tratar, temas como desde aborto, eutanasia, violación, consentimiento, y algo que Fernanda hacía era que no era como una profesora, ¿cómo decirlo?, agresiva, ¿no? Sino que pues le pedía a los alumnos, a las alumnas que cuando hablaban sobre consentimiento, pues que desarrollaran sus ideas, ¿no? Que dijeran por qué están a favor y por qué no están a favor, y así pues hacer un ejercicio en conjunto con todos los alumnos y las alumnas. Eso me parecía
trascendental y me parece pues increíble de Fernanda como docente. Y también justo esto que menciona de pues crear agencia entre alumna, profesora, yo te apoyo, qué es lo que necesitas, cómo es que lo necesitas. Y, por ejemplo, Fernanda era nuestra coach cuando concursábamos en competencias nacionales e internacionales. Y pues me tocó que se fuera al Interamerican de la American University de Human Rights, que se fuera embarazada de 7 meses, casi. Entonces, eso es muy importante, siempre estar atrás, pues ser un apoyo para las alumnas y pues demostrarles que pueden y que deben de tomar los espacios y los espacios de decisiones también dentro de las universidades. Y pues bueno, seguimos con Socorro. ¿De qué manera has integrado los feminismos dentro del aula? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir algunos momentos importantes. Yo soy académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, también de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, sede Santa Fe, y he tenido la oportunidad de dar asignaturas desde Teoría del Estado, Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Ética y Cultura de la Legalidad. Y eso me ha permitido realmente abordar en el aula el tema de los distintos feminismos desde una perspectiva que yo creo que ya han manejado tanto Vero como María Fernanda. Primero, en una cuestión importante que es el análisis de mi currícula. La currícula siempre ha sido mi punto de partida, porque yo acostumbro revisar los contenidos y dentro de esa libertad de cátedra que tenemos todas las docentes, lo que yo hacía siempre es ver cualquier posibilidad que yo tuviera para poder insertar, en este caso, algunos seminarios de reflexión, porque siempre el punto de partida de mis clases son que ellos saben cuáles son mis criterios de evaluación. Y dentro de esos criterios de evaluación siempre les pongo lecturas que ellos van desde esta perspectiva, analizar y ellas en seminarios de discusión con preguntas detonadoras que los hacen realmente acercarse a una situación que a mí me parece que es muy importante y es que tomar en cuenta que el género afecta toda nuestra realidad. Y ese es el punto central que nosotros no podíamos y nosotras no podíamos dejar de en este caso, reflexionar a través de estos seminarios de discusión. Esas preguntas, ellos tenían las lecturas programadas desde el inicio de semestre, las teníamos cada 15 días y con preguntas detonadoras, lo cual permitía, primero, desde esta perspectiva, no solamente era yo, siempre suelo invitar a algún estudiante, curiosamente, así como planteaba María Fernanda, alguna estudiante que curiosamente había tomado algún curso a lo largo de su vida en estos 15 años, no ya 16 años, que llevo dando docencia conmigo y a través de su experiencia, ¿sí? Ellos o ellas, porque siempre había tanto estudiantes mujeres como aliados feministas, y planteaban sus distintas investigaciones para que curiosamente se hilaran con las lecturas de discusión y eso permitiera que a su vez también se conectara con las historias de vida de las estudiantes o los estudiantes. Eso hacía un debate bastante enriquecedor y algo bien importante que aquí valdría la pena señalar y es tomar en cuenta que finalmente la educación nunca va a ser un proceso neutral y eso es también otro punto de partida y aquí lo que he escuchado pues es que todo dependía del enfoque que nosotras le dábamos, ¿sí? Eso es lo que permitía realmente esas reflexiones y que también las estudiantes y los estudiantes se percataran que las cuestiones de género y el derecho afectaban toda su vida, toda su realidad. Y eso incluso nos permitía acercarnos a cuestiones que a veces resultan bastante interesantes y que tienen que ver incluso con el amor romántico, que eso siempre era un punto muy enriquecedor dentro de lo que eran los seminarios de discusión, ¿no? El tratar de entrar a ese proceso de aprendizaje y reaprendizaje, porque hay algo bien claro dentro del aula
y es que para mí es importante que sea un proceso horizontal. Y en ese proceso, tanto las estudiantes como yo teníamos un planteamiento de aprendizaje y reaprendizaje constantemente. Y hoy lo sigo teniendo desde esa perspectiva, porque hoy me descubro día con día todavía con contradicciones, ¿no? Y enseñar ese tipo de situaciones no es que este tipo de cuestión que permea todo el género, que permea toda nuestra realidad, se deconstruya en este caso, o sea, un proceso de reaprendizaje de un solo día, ¿no? Entonces, esas lecturas me daban eso, pero también utilicé siempre, igual que María Fernanda, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que quizás en el 2011 fueron como todavía mucho más importantes, pero yo las empecé dando desde el 2003, cuando el derecho internacional de los derechos humanos no era... Perdón, me quité el micrófono, disculpen. Lo que decía es que desde el 2003, en estas resoluciones de la Corte Interamericana, podíamos discutir con los y las estudiantes toda la riqueza de lo que vendrían siendo las nociones de perspectiva de género. Pero yo ahí todavía no lo tenía tan claro. En el 2011 sí. Hoy podríamos decir que a partir de esa reforma, aquellas estudiantes o aquellos estudiantes en los cuales había cierto tipo de resistencias, hoy se acercaban por una situación bien interesante, y es que sabían que las resoluciones de la Corte Interamericana son vinculantes a partir del 2011, ¿no? Entonces, eso hacía que a ellos les interesara, pero a su vez lo que hacía quizás el punto de encuentro era vincularlo con historias de vida. Las historias de vida, o sea, porque aun cuando eran casos contenciosos y son historias de vida, ellos lo siguen y ellas también a veces lo sienten un poco lejano. Pero cuando había historias dentro de lo que eran las propias estudiantes, eso era un punto que yo creo que era uno de los más increíbles que pueda haber, porque era la unión de lo que era ese marco conceptual, ese marco jurídico, esa riqueza conceptual con esa historia de vida que despertaba el interés de aquel estudiante o de aquella estudiante que ofrecía resistencias. Entonces, creo que han sido como varios endamiajes ahí interesantes que permitieron, o a mí me han permitido esa posibilidad, pero principalmente creo que quienes han sido y siguen siendo el motor de esta implementación de toda la riqueza y que sigo todavía trabajando feminismo, pues son las y los estudiantes, ¿no? Y también, pues, amigas mías que me han acompañado en este proceso y que me siguen, en este caso, llevando por ese proceso de aprendizaje y reaprendizaje. Eso sería todo, Pamela. Muchas gracias, Socorro. Creo que esto que mencionas sobre siempre tener en mente de que al final, pues los estereotipos y los roles de género, pues afectan a toda nuestra vida, es algo pues que siempre tenemos que llevar a las aulas y utilizar todas las herramientas, porque al fin y al cabo es como estudiantes y como tú dices, los lugares que ocupan las mujeres estudiantes y las experiencias que tienen con sus compañeros son completamente diferentes. Y pues bueno, ahora le voy a dar la palabra a Alejandra. Alejandra, ¿de qué manera has integrado los feminismos dentro del aula? Muchas gracias al círculo y sobre todo a las círculas, a Pamela, a Yalitza, a Dimna, por la confianza, por invitarme. Y bueno, quiero decirles que me da muchísimo gusto estar con María Fernanda, con Vero, con Socorro. Es para mí muy, muy grato. Me siento muy acogida. Y bueno, pues también gracias a todas y a todos los que nos escuchan. Y fíjate que yo diría que los feminismos me integraron a mí. Más bien, creo que fue algo que yo no fui pensando, sino mi experiencia profesional me fue llevando a esto. Cuando la sentencia de Campo Algodonero, yo era directora de la Escuela del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Y en ese momento, en cumplimiento a la sentencia, recordarán que como medidas de no repetición se ordenaron cursos de capacitación para los funcionarios. Y esos cursos se desarrollaron, algunos de ellos, en las aulas de la Escuela Judicial y me las pidieron.
En ese momento hubo un curso para funcionarios judiciales. Tenían que ser jueces, juezas, magistrados, secretarios. Y yo estaba con licencia y no lo pude tomar. Entonces fue así como algo con lo que me quedé con muchas ganas y empecé a leer con detenimiento sobre estos temas. En aquel tiempo no había mucho disponible. Obviamente la sentencia fue lo primero que tuve a la mano y recuerdo muy bien que había en la página de la OEA algunos links sobre temas de género en donde explicaba historias, que esto tiene mucho que ver con lo que comentaba Socorro, ¿no? Cuando tú ves una historia, cuando tú sabes cómo vivió una mujer la violencia, entonces te es mucho más fácil comprenderlo. Y esas historias hablaban de cómo niñas desde su primer minuto de vida empiezan a ser sometidas a violencia, cómo empiezan a a construirse las asimetrías, incluso desde el vientre, si ya se sabe que son mujeres, y cómo se va viviendo y por qué muchas veces hay posturas que se toman como el gusto de la víctima cuando en realidad son mecanismos de autoprotección o imposibilidad de poder salir de estos ciclos de violencia o de espirales de violencia. De tal manera que cuando yo me reintegro a la función judicial, les estoy hablando que esto fue de 2007 a 2011, cuando me reintegro y empiezo a conocer casos, yo esto ya lo tenía como muy claro, ¿no? De cómo las mujeres son y somos violentadas y cómo hay ciertas mujeres que tienen vulnerabilidades múltiples y necesitan una protección efectiva en el caso a caso. Y entonces, ante esos casos, yo empezaba a tomar decisiones. Recuerdo, por ejemplo, uno de ellos, ya de hace muchos años, que era un procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado, para los que no se enfocan directamente al área penal, es un mecanismo en el que una persona admite los hechos y es juzgado prácticamente por un acuerdo y se da una pena reducida. Y la víctima puede presentar oposición o no. Y yo recuerdo que en ese caso era una víctima que había sufrido 3 hechos de violencia. Uno había sido agredida con un machete, otro había sido agredida con un martillo y otro había sido amagada con una daga. Y estaban pidiendo la pena de un solo hecho con la reducción de 1/3. Y yo les digo, bueno, necesito saber qué pasa con la víctima. Y dicen, no, es que la víctima está de acuerdo con esta situación. Y después se presenta la víctima y yo veo que incluso a la víctima le faltaba un pedazo como de cuero cabelludo, ¿no? De su pelo, que asumo yo por los hechos que era esta consecuencia. Y en ese caso yo ordené que se hiciera un examen integral a la víctima para verificar su condición con relación a la espiral de la violencia, porque yo no podía concluir a priori que esa falta de oposición era en realidad lo que correspondía a una voluntad libre. Y claro que fue un revuelo aquello, ¿no? Las críticas por un lado, los grupos feministas por otros, y casos como este hicieron que me empezaran a invitar a dar clases. Yo ya daba clases para la Universidad Autónoma de Chihuahua, que actualmente sigo siendo docente de posgrado de victimología, procesal penal, derechos humanos, derecho penal internacional, teoría del delito. Esto es porque nos cambian cada tetramestre y yo me enfoco en estos temas. No crean que los doy simultáneamente, no me alcanzaría la vida entre eso y ser mamá, pero estos temas, y cada vez me invitaban más o se enfocaban más a los temas de derechos humanos y de victimología. Y claro que yo analizaba los temarios y los analizo siempre, y donde me encuentro principio de igualdad, a partir de ahí empiezo a buscar la introducción de estos temas, y me parece que prácticamente todas las materias lo permiten. Bueno, hasta en teoría del delito he encontrado la oportunidad de hacer notar cómo la teoría del delito fue construida bajo ideas patriarcales y cómo estos casos que nos plantean como los casos modelo en realidad invisibilizan las historias de vida de las mujeres y sobre todo las historias de vida de las mujeres más vulnerables. Entonces, ¿cómo lo he introducido? A través de casos, como me llamaron. Y entonces, así como me llamaron a empezar a dar clases, pues así cuando me encuentro en mis clases, yo lo que hago es presentar casos. Naturalmente tenemos que proteger a las víctimas y salvo que el video esté bastante bien editado, yo no lo presento. Pero hay muchas formas de presentar los casos. Por ejemplo, en internet te encuentras un montón de videos de casos
reconstruidos que los puedes utilizar. O lo que hago es que armo carpetas de investigación, por ejemplo, para cuando doy clase de procesal penal, y yo me invento mis carpetas de investigación con lo que he conocido de un caso, otro, y ahí armo las declaraciones, las pruebas periciales, y esto les presento. También me apoyo mucho, como lo hace Socorro, de lecturas, y yo les pongo controles de lectura de dos formas, como un cuestionario, pero también al final de las sesiones o del curso les doy un caso y les pido que con base en las lecturas lo apliquen. Y otra forma que me ha ayudado mucho es desde el enfoque de las víctimas, de cómo en realidad están invisibilizadas o estamos invisibilizadas las mujeres como víctimas de violaciones a derechos humanos, porque en mi experiencia también como juez penal, lo que veo constantemente es que muchas de las mujeres que enfrentan los procedimientos como imputadas son verdaderas víctimas de violaciones a derechos humanos. Y yo he tenido casos de los cuales he conocido que si no haces un análisis interseccional, llegas en un momento dado a caer en el error de decretar una vinculación a proceso, cuando en realidad no es más que todo un contexto en una visión patriarcal que ha reducido la posibilidad de las mujeres de poder actuar en un plano de verdadera igualdad sustantiva. Así que bueno, pues en síntesis fue así. Los feminismos me jalaron a mí y me llevaron a las aulas con estos casos que, bueno, son muchos y me encantaría poder platicar un poquito más de ellos en otra oportunidad. Gracias, Fer. Gracias, Pamela. Muchísimas gracias, Alejandra. Creo que esto que comentas sobre, pues, llevarle material a los y las estudiantes es muy interesante. Los casos prácticos, la verdad es que son una herramienta pues, que funciona muy bien. O sea, hoy en día, pues, por ejemplo, yo me pongo a pensar en mis clases de Derecho Penal, que si bien fueron muy buenas, mis profesores fueron buenos, pero me pongo, por ejemplo, a pensar en la clase de teoría del delito, ¿no? Y hoy en día que ya tienes que, pues, presentar, pues, ya tienes que, como abogada, sobre todo desde el círculo feminista, como abogada feminista, cuando nos toca llevar amparos, hacer amicus, pues toca, pues, analizar la teoría del delito de una manera completamente diferente a donde la aprendiste en la escuela, ¿no? Entonces, esto que nos comentas, pues, es muy interesante y nos da mucho gusto que tus alumnos y alumnas de Chihuahua lo estén aprendiendo. Y bueno, ahora continuamos con Yelitza. ¿De qué manera has introducido el feminismo en el aula? Hola, buenas tardes a todas las compañeras. Me da muchísimo gusto estar aquí en el círculo. Pensaba como todas estas historias que se engloban para decidir, porque es una decisión al final cuando esta responsabilidad de poder estar frente a grupo, sobre todo en los primeros semestres, que en este caso mi experiencia es con introducción al estudio del derecho y derecho constitucional, nuevas formas de abarcar esas materias, revisando la currícula, pero sobre todo sobre aquellas cosas que nos hubiera encantado, sobre todo como mujeres estudiantes, tener en ese momento. Recuerdo de una forma muy, muy puntual el 2011, justo cuando se da esta reforma, que ya no somos estudiantes, ya no me tocó ser estudiante de Derecho, pero que es, a mi parecer, también el parteaguas de lo que eran los estudios feministas desde una perspectiva de género o los feminismos jurídicos, como lo llaman ahora, como un terreno total para las distintas luchas sociales y políticas. Tengo esta parte de formación como historiadora, entonces lo que yo hice en estas primeras 2 clases de introducción al estudio y derecho constitucional sobre todo, es hacer un árbol genealógico sobre la historia de las mujeres dentro de las constituciones. Y para mí fue muy importante porque hay una interrogante que me ha acompañado durante todo este proceso, que es de Michelle Perrot, que cómo se construye la historia de las mujeres y cómo abordábamos la historia de las mujeres, la historia de las constituciones, sobre todo en México, a partir de eso. Y fue que ha resultado pues bastante
cuestionable pues las formas de los diarios de debates que tenemos, de los constituyentes, tanto del 57 como del 17, y de todas estas reformas que se han dado hasta la fecha. De esa forma es como he vinculado también esta interdisciplina entre la historia y el derecho, que me parece de una forma mucho más puntual para que espacialmente las compañeras y compañeros que se acercan a esta disciplina, sobre todo derecho constitucional, pues puedan ubicar geográficamente y rostro y nombre, no solamente a los derechos a los que hemos accedido tiempo después, sino las mujeres que estuvieron detrás de todos esos diarios y detrás de todas esas posturas políticas y sociales en ese tiempo. A mí me gusta mucho remontar 3 planes de programa súper importantes dentro del derecho constitucional a los que yo me he remitido, que es el plan de Tacubaya, el plan de Ayala y el manifiesto del Partido Liberal Mexicano, que contienen pues la base social y política de lo que después fueron pues las posturas de los constituyentes del 17, pero sobre todo porque había mujeres detrás redactando estos planes y programas. Asociar la historia de las mujeres con la historia del derecho y de las constituciones en México, creo que ha sido una de las cosas que más me ha interesado abordar desde la docencia, y hasta ahorita ha sido una de las experiencias pues más gratificantes, en el sentido de que no solamente asociamos pues la parte jurídica, sino también esta otra parte de la historia, que no es que esté invisible, sino es que pocas veces podemos abordarla desde ahí. Respecto a la introducción del estudio del derecho, a mí sí me causaba demasiado ruido cuando era estudiante toda la bibliografía masculina. Este discurso completa y absolutamente masculino desde el cuerpo político de introducirnos a una nueva materia. Obviamente no podía haber como ese acceso completo como estudiante y decirle al maestro, oiga, ¿por qué me está dando esta bibliografía? No. Cuando me toca dar esa clase, ya después de haber trabajado en la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de Guerrero, donde tenía yo que surtir, digamos, pues una amplia currícula de bibliografía de delitos electorales en el área en el que me tocaba, que era estudios legislativos, fue que comencé a una especie de curaduría con algunos textos de muchísimas juristas feministas y sobre todo historiadoras, en las cuales nos introducían a este estudio de una forma como diferente. ¿En qué sentido? No porque estuvieran descubriendo el hilo negro, sino porque abordaban el primer paso para el estudio del derecho desde el feminismo, pero desde este feminismo de la diferencia, de la radicalidad, de la diferencia, y posteriormente de estos feminismos de la diversidad, que es lo que actualmente estamos debatiendo como mujeres dentro de este movimiento social. Entonces, a partir de esa, digamos, complementación bibliográfica, fue que pude acercarme un poco, digamos que no es que yo me haya acercado solamente al feminismo, sino que la misma necesidad de comprender la materia desde otros ámbitos fue que me llevó a poder dar esta currícula en Introducción al Estudio del Derecho. También ha sido muy aleatoria mi participación como docente en estas 2 materias. Durante 3-4 años estuve frente a grupo, después por la maestría y porque quise experimentar cómo llevar esta cuestión de los feminismos jurídicos a la historia. Me vinculó un poco más con estos estudios, pero sobre todo, y algo que no quisiera yo desprender sobre la importancia de ligar la historia de las mujeres dentro de la historia jurídica, no solamente de México, sino de todos los planteamientos que hemos tenido, un poquito más como una cuestión de teorizarnos desde nosotras como sujetas políticas de derechos, y cómo es que estos discursos y roles se han perpetuado y se han reproducido en estereotipos de género, y sobre todo en ramas como muy, muy importantes como el derecho penal, y que eso, al menos en el estado de Guerrero, que hemos tenido 3-4 casos emblemáticos sobre distintas mujeres en la montaña que fueron violentadas de este tipo, para nosotros ha sido como muy determinante hablarlo también desde el contexto que nos corresponde habitar, ¿no? Que son pues completamente distintos. Muchas gracias, Yeli. Creo que algo que nos comentas que muchas veces no se toma en consideración en las escuelas de derechos, pues puedes empezar simplemente buscando bibliografía de mujeres, de libros de mujeres, como que la introducción al derecho pues ya estuvo suave con Maynes todo el tiempo, ¿no? Habiendo pues tantos diferentes libros que podemos abordar. Y ahora vamos un poquito cortas de tiempo, así que la segunda pregunta voy a
les pido que seamos breves y va a ser, ¿cuáles han sido sus experiencias positivas y negativas? Como estamos cortas de tiempo, nada más les doy chance, perdón, de una experiencia positiva y una negativa. Si no tienen ninguna negativa, no tienen por qué decirla, pero bueno, empezamos con Vero, una experiencia positiva y una experiencia negativa. Ya, gracias, Pame. Pues digo, en general, como balance, puedo decir que han sido experiencias positivas, experiencias exitosas por los comentarios que he recibido en los cursos, ¿no? que he impartido, donde pues las alumnas y alumnos destacan que justamente es lo que esperan y buscan en sus clases, ¿no? Es decir, a partir de impulsar el pensamiento crítico en la resolución de casos reales, ¿no? No únicamente partir de que yo soy la profesora, les doy información, sino también hacer una construcción conjunta de este pensamiento crítico, de toda la información, de todo el conocimiento que se les pone enfrente, ¿no? Y pues es simplemente recordar el objetivo de la enseñanza, y es que no solo es proporcionar esto que les comento como información, sino el impacto en cómo se está pues aprendiendo el derecho. Y algo que me llamó mucho la atención, ¿no?, que comentaba María Fernanda hace rato, y es que no solamente es el conocimiento, ¿no?, las lecturas, los casos prácticos, sino también qué es lo que haces por el alumnado dentro de la institución. Y eso me parece súper importante rescatarlo, y que creo que tuve un acercamiento exitoso con las y los alumnos, porque en todo momento ellos se acercaron a plantearme sus inquietudes, sus reflexiones, de la práctica que están teniendo ahorita, incluso como pasantes de derecho, ¿no? Entonces, y también lo que ellos y ellas esperan tener como carrera profesional, ¿no? Incluso, pues compartirles que una de ellas incluso me hizo saber que pues también le encantaría dedicarse a la defensa de los derechos humanos, ¿no? A partir de las experiencias que les compartí como, pues como litigante y como defensora de derechos humanos, en lo que es lo que me he dedicado pues en mi carrera profesional, ¿no? Y bueno, como experiencia negativa, que sí me gustaría plantearlo, es que en algunos espacios pues existe renuencia y el prejuicio, porque pues claro, ¿no? Soy una profesora joven, ¿no? Una mujer joven, y pues de entrada no tienes la atención, incluso de entrada pues es la desacreditación, ¿no? Como pensar, claro, tú como abogada joven, pues qué tanto me vas a poder compartir, ¿no? Esa duda está de entrada. También he identificado que hay hombres que sienten que soy hasta poco amable cuando abordo los temas desde una perspectiva feminista, porque, pues claro, ¿no? Cuando abordas estos temas, necesariamente tienes que cuestionar el privilegio, y eso no gusta, ¿no? E incluso cuesta trabajo. Y bueno, es por esto que afirmo que el movimiento feminista en buena medida se basa en la constancia de la defensa de este pensamiento crítico, a pesar de la renuncia social, ¿no? Y en particular del gremio de abogados que insiste en negar, ¿no?, que existe, que realmente existe esta violencia estructural en contra de las mujeres, que permea e impacta directamente en el ejercicio del derecho, en todas las ramas. Gracias. Muchas gracias, pero esto que dices es muy interesante. Y pues bueno, me gustaría comentar más, pero pues bueno, estamos aquí para escucharlas a ustedes. Y Fer, una experiencia positiva y una experiencia negativa. Bueno, antes de empezar, y ser muy breve,
voy a comentar voy a contestar un comentario que tenemos ahí de la gente que nos está viendo, que le parece preocupante la idea de introducir el feminismo de manera sutil. Dice, no puede caer esto en una especie de feminismo de closet. Bueno, en realidad no referimos a que sea una introducción sutil, oculta. Lo mencionamos, no recuerdo si utilicé esa palabra, pero bueno, me refería a que hay materias que no refieren al 100% al tema del feminismo, es decir, no aborda qué es el feminismo, la historia del feminismo, ¿no? Que sería como tocar el tema del feminismo directamente o concretamente en una materia. Hablar sobre introducir el feminismo en nuestras áreas, ¿no? En nuestras materias, implica llevarlo con casos prácticos, llevarlo con análisis, con debates, sobre todos los puntos, ¿no? A eso es como que nos referimos en el sentido de incorporar el feminismo, adaptándolo a las áreas de derecho que nosotros impartimos. Pero bueno, cerrando ese punto, yo no he tenido experiencias negativas en absoluto, solo puedo hablar de experiencias positivas, tanto en general en mi actividad docente y en mi vida como profesora. No tengo ninguna experiencia negativa. Y como positivas, pues tengo un sinfín, ¿no? El haber logrado compartir el empoderamiento de las alumnas desde que yo inicié hasta el día de hoy ha sido completamente satisfactorio. El verlas hoy en donde están, como yo les comentaba, ¿no? Líderes de opinión, líderes de proyectos a favor de las mujeres, siempre presentes en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en las marchas, en todo, siempre se han estado involucrando desde un principio en la actividad social y en los movimientos que existen a favor de las mujeres. Entonces, eso es una experiencia 100% positiva. Independientemente de esto, verlas, todo lo que han logrado, ¿no? Ellas, de ser pues unas estudiantes de primer semestre o de segundo semestre, que fue cuando yo conocí casi a bastantes, y hoy verlas, lo que han conseguido y la seguridad con la que opinan y la seguridad con la que defienden sus puntos de vista, pero además no son personas que defienden los puntos de vista sin sustento, sin fundamento. Son personas que crecieron en la universidad entendiendo la importancia de defender posturas y puntos de vista de manera fundamentada, de manera estudiada. Entonces, eso obviamente ha sido un logro inminente, evidentemente no solo mío, ¿no? No fue un acompañamiento solo mío, sino un avance significativo con todos los profesores de la universidad y cómo ellas mismas decidieron desarrollarse. Y ya al final, también el ver cómo ellas en muchos casos decidieron inclusive presentar cartas a la universidad en contra de ciertos profesores por los temas de acoso. Todas esas cosas, pues obviamente dan una noción clara y una evidencia de cómo el empoderamiento de las alumnas durante su actividad escolar, o que además yo creo que debe de ser el feminismo inculcado desde la educación básica, ¿no? Si ya nosotros tenemos una ventaja de estar con los estudiantes en un momento de pasión, de estudio arduo, ¿no? Pero sobre todo de gente muy, muy apasionada por lo que deciden estudiar. Pero si el feminismo se logra introducir desde antes, pues obviamente las experiencias serían pues, bastante enriquecedoras y el movimiento y los cambios serían mucho más concretos y fuertes. Gracias. Muchas gracias, Fer. Continuamos con Socorro. Socorro, ¿cuáles han sido tus experiencias positivas y cuáles han sido las experiencias negativas en tu enseñanza del derecho? Gracias, Pamela. Bueno, yo sí creo que una de las experiencias positivas y que creo que va vinculada con una experiencia negativa al mismo tiempo, tuvo que ver con el hecho de cómo en la facultad, bueno, en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, se llevaron ciertos cierres de una diversidad de facultades, precisamente dado los casos de hostigamiento y acoso que hay en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y frente a eso hicimos discusiones dentro de lo que era la Facultad de Derecho,
porque no todos ni todas estaban de acuerdo con el hecho de lo que eran las pintas dentro de lo que era la Facultad de Derecho. Y desde esta perspectiva, para ellos, para algunos de ellos y algunas de ellas, era mucho más importante lo que eran los edificios que el contexto que se estaba viviendo de violencia dentro de la propia universidad. Y fue necesario, pues, detonar bajo una historia de infancia. Perdón. No te preocupes, Socorro. Muchas gracias por compartir esa experiencia con nosotras. No, es muy sencilla, pero pues para uno es una situación compleja, pero eso permitió que los estudiantes entendieran que definitivamente, aun cuando uno tiene una posición de privilegio, la violencia siempre ha existido. Y aun cuando dicen que no hay ese tipo de violencia, la violencia existe, en todas las hemos sufrido de una u otra manera, y era algo muy simple quizás, pero para mí sigue siendo un elemento detonante, porque yo era muy niña, tenía solo 9 años y yo había venido de provincia e iba en el metro con mi hermano y alguien, solo tenía 9 años, pero alguien, una persona mayor, me tocó el trasero. Y para mí ese tipo de situación, ese tipo de violencia desde niña, marcó mucho mi punto de ver la vida y de concebir la historia del feminismo. Y los chicos entendieron junto con las chicas ese tipo de violencia que puede parecer para muchos, decían, bueno, pues es que alguien te tocó, sí, me tocó sin mi consentimiento y solo era una niña. Y no entendía por qué esa violencia solo por ser mujer. Y eso permitió que una experiencia negativa hiciera un encuentro o una historia que a mí me pareció, a partir de ese proceso de coenseñanza y de coaprendizaje entre ellos y yo, y ellas, nos permitió realmente que ellas dimensionaran y varias de mis alumnas pudieran denunciar las distintas situaciones de violencia a la que se habían enfrentado y pudieran dimensionar también la irrelevancia que tiene que ver el contexto de la violencia generalizada que sufrimos lo que son las mujeres y que no importa, y que yo lo estoy planteando, aún yo lo que les decía, y yo lo planteo desde una postura de privilegio. Les digo, tomen en consideración a aquellas personas o aquellas mujeres que no tienen una postura de privilegio y que estas posibilidades de resistencia son menores. Entonces, perdón por este tipo no sé por qué todavía sigue siendo una situación muy compleja para mí. No, nada de perdón para nada. Bueno, no, ese tipo de situaciones nos dio la posibilidad a lo que son las estudiantes, pues empezar a reinventarnos, ¿no? Como seres más libres, con seres más libres y también pues más plenas. Y creo que eso ha sido como la experiencia, una vinculada a lo negativo desde otra trinchera, quizás no tanto desde la académica, pero una experiencia negativa ahí vinculado también ha sido el tema de la violencia política que sufrimos las académicas cuando nosotros optamos por cierto tipo de cargos, ¿no? Donde se nos cuestiona por el hecho principalmente que tiene que ver con la situación de si hemos tenido o no relaciones con A, B, C y D. Ese tipo de experiencias negativas a mí también me ha tocado vivirlas dentro de la propia universidad. Y creo que esos son como las cuestiones que realmente a nosotros hoy como Se silenció el micrófono. A ver. Que a nosotros nos permiten como académicas, pues realmente trabajar dentro de esa deconstrucción junto con lo que son las estudiantes de la facultad, ¿sí? Porque si no uno ofrece o encuentra muchísimas resistencias. Y fue una situación muy similar como la que hoy viví aquí, la que permitió precisamente esa conexión con aquellas y aquellos estudiantes que tenían resistencias frente a este tipo de situación. Y eso es todo, Pamela. Gracias. Muchísimas gracias, Socorro, por compartirlo. La verdad es que
para nosotros es muy importante escuchar todas las experiencias y sobre todo, pues cuando hablamos de una institución como la UNAM, que es una institución muy, pues con una cantidad de estudiantes increíble, de estudiantes que vienen de diferentes contextos y sobre todo muy burocrática, una institución 100% burocrática. Muchas gracias por compartir lo que nos acabas de decir. Seguimos con Alejandra. Alejandra, cuéntanos una experiencia positiva y una experiencia negativa que has tenido en la enseñanza del derecho. Bueno, les voy a contar la experiencia positiva que además se ha multiplicado. Cuando termino de dar clase, es común que algunas alumnas o alumnos se queden a esperar a comentar algún tema. Pero ya es como característico que algunos alumnos hombres se queden por ahí y al final se acerquen y hubo uno que particularmente me llamó la atención y me dice, maestra, yo rechazaba el feminismo. Cuando usted dijo que iba a tocar estos temas de igualdad, la verdad, yo hasta pensé no venir a esa clase. Y me cambió la visión. Logré entender muchas cosas, logré entender cómo viven muchas mujeres la violencia, por qué se ha desarrollado el feminismo. Para mí que estos hombres, lograr vencer las resistencias de estos hombres y sentir que de alguna forma se pueden convertir en aliados es algo maravilloso. Y por otro lado, las experiencias negativas no tienen que ver precisamente con el feminismo, pero está íntimamente relacionado, sino con la idea de que las víctimas no son parte en los procedimientos, porque las víctimas más vulnerables con frecuencia son mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia de género. Y entonces cuando tú ves resistencias en las aulas por parte de magistrados, de jueces, de defensores, de fiscales, yo solo doy clases de posgrado, que no aceptan que el procedimiento es precisamente para dar acceso a la justicia a estas personas que fueron vulneradas, para que tengan pleno conocimiento de la verdad, para que alcancen el descubrimiento de la verdad y esta sea pública y para que sean reparadas integralmente. Eso me genera mucha frustración cuando todavía hay ideas en las que es el Estado contra cierto individuo y la víctima queda al margen, e insisto, porque muchas de estas necesitan ser reivindicadas, necesitan saberse creídas, saberse comprendidas, saberse escuchadas, y es muy frustrante no poder romper esas inercias de estos procedimientos. Y además, bueno, me fui un poquito desordenada al principio. Yo les quería comentar que soy docente también de la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México y del centro, actualmente ya soy docente del Instituto de Formación del Poder Judicial y también soy docente de funcionarios judiciales en prácticamente todo el país y el Instituto de la Judicatura Federal, pero de manera permanente solo en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y bueno, pues esas son las experiencias, Pam. Muchas gracias, Alejandra. Continuamos con Yeli. Yeli, cuéntanos una experiencia positiva y una experiencia negativa que hayas tenido dentro del aula. La representación que puedes generar con las más jóvenes. ¿En qué sentido? Como era relativamente joven cuando comencé a dar la clase en Introducción de Estudio de Derecho en la Universidad Autónoma de Morelos y después en la UAMETS, Derecho Constitucional, muchas de las compañeras que se contrapone con la experiencia negativa, porque lo positivo es que muchas compañeras que en ese momento estaban en los primeros semestres estudiando la licenciatura tenían una representación, digamos, jovial, no en el sentido de la edad, sino en el sentido de las posturas y de que analizábamos y comentábamos casos que para ellas eran muy importantes. Recientemente, ahora como docente, que se vino todo este movimiento del Me Too, también ellas sienten como esta representación de hablar de casos que son parte del imaginario social y que están ahí en la agenda pública y que tienen mucho que ver con estas delgadas líneas entre los señalamientos y las denuncias, ¿no? Que bueno, eso es una cuestión de otro tema, pero esta representación de que después se acercan y dicen
que hay como también esta necesidad de que la mayoría de la planta docente son pocas las maestras que están frente a aula. En las currículas que a mí me ha tocado estar, son pocas las profesoras que en ese tiempo impartían las materias. Tanto en la licenciatura como en el posgrado. He visto con mucho gusto que eso ha cambiado sustancialmente en el caso de estas dos escuelas. Y bueno, en la Universidad Autónoma de Guerrero solamente han sido cursos y talleres esporádicos para las aulas de posgrado. Sin embargo, este gusto de verse representadas también por mujeres jóvenes dentro de la academia ha sido una de las cosas más satisfactorias y lo que me incentiva, no solamente desde mi estado, sino en la Ciudad de México, que es donde radico también, seguir no solamente en la actualización, sino en una formación constante desde esta perspectiva tan importante, porque da mucho miedo hablar de feminismos jurídicos, preferimos llamarle perspectiva de género, pero yo en muchas ocasiones les comento a las compañeras y compañeros que es importante perderle miedo a la palabra, que no muerde, ¿no? Y que necesitamos teorizar desde esos espacios y hablarlo desde ahí. Esa ha sido como una de las experiencias más gratificantes y creo que comparto con Vero el asunto de la edad. En algunos casos y sobre todo con los compañeros varones sucedía que, pues, ¿qué me va a decir la maestra? ¿No? Si acaba de titularse, si acaba de graduarse, o está en la especialidad, o todavía no es doctora. Como todos estos prejuicios que hay en torno a las formas de acercarnos al conocimiento, que son tan importantes como seguirnos formando durante toda nuestra carrera profesional, pero que son como muy puntuales en estos primeros años de formación universitaria. Obviamente también va ligada a la experiencia positiva, que esa visión cambia al finalizar el semestre o al finalizar el curso y logramos tener esa empatía. Los primeros años a mí sí me ocasionaba un poco de desidia, de no teníamos que por qué convencer, que tanto la juventud como el género nos da capacidad para poder transmitir, ¿no? lo que vamos a hacer a las aulas. Sin embargo, eso pasó al principio y fue como la única experiencia que yo podría decir que se tornaba un poco cansada. Sin embargo, se junta con la positiva porque se diluía con el paso de los días. Muchísimas gracias, Yeli, por contarnos sobre tus experiencias y pues ver que pues al fin y al cabo hay cosas que siempre se tienen en común, como lo es la edad, ¿no? Que piensan, y esta mujer tan joven, sin doctorado, sin maestría, que me va a venir a enseñar a mí, ¿no? En ciertos lados. Y pues bueno, ya tenemos el tiempo un poquito encima, entonces voy a seguir con la última pregunta, que es, pues, ¿qué consejo ustedes les darían a las profesoras de Derecho o a los profesores de Derecho que quieren incluir los feminismos dentro del aula? Y empezamos con Vero. ¿Qué consejos le das a los y las profesoras? Sí, Pam. Bueno, para empezar, me gustaría mencionar que el reto actualmente es que las juventudes estén identificadas con el movimiento feminista, ¿no? Para que tengan justo una guía coherente en su futura carrera como abogadas y abogados, que de alguna manera encuentran una ventana de oportunidad, ¿no? En el ejercicio de la abogacía, que puedan tener una óptica distinta, por supuesto que sin perder el rigor técnico que tiene la materia, pero sí teniendo un enfoque con perspectiva de género, ¿no? Y que sin duda puedan llevarlo a cabo de una manera seria y en la práctica ante fiscalías y tribunales, ¿no? Es decir, que no se quede en la teoría, sino plasmarlo en casos reales, ¿no? Impactar en casos concretos. Y también, pues, demostrar, ¿no? Lo importante que
es, por supuesto, vivir de tu profesión, pero también en esa medida dignificarla, ¿no? Que no es verdad que la materia penal es una cuestión de mera negociación o corrupción, como la mayoría piensa, ¿no? Sino que también es posible hacer las cosas bien y con un propósito claro para la generación de nuevas prácticas, ¿no? Y nuevas perspectivas. Es decir, entender el derecho penal como una herramienta de cambio social. Y bueno, a partir de eso, pues como consejo, pues es, claro, ya lo han mencionado anteriormente, como partir de la sensibilización, ¿no? Para el trabajo de los contenidos, a través, pues, de controles de lectura, de presentación de casos reales, y de ahí, pues, impulsar el análisis crítico del conocimiento. Tener claro, pues, lo que dice la Constitución, las leyes, la jurisprudencia, la dogmática, ¿no? Que eso es súper importante, digamos, es como la base, pero no quedarnos ahí, ¿no? Sino a partir de eso buscar este análisis, ¿no? Y buscar un conocimiento crítico integral. Y bueno, finalmente lo que he hecho y que me ha servido muchísimo, y de hecho el alumnado agradeció, es que pues he buscado a amigas, compañeras, invitarlas a los espacios, ¿no? En las clases, que ellas pues son especialistas, ¿no? En diversos temas relacionados con la materia, que uno, obviamente, para asegurar la máxima comprensión del mismo, y a su vez, pues que conozcan de primera mano lo que implica llevar la defensa de casos que están relacionados con la defensa o con el acompañamiento de las mujeres, ¿no? Como víctimas de violencia estructural. Entonces, pues son lo que yo podría recomendar. Muchas gracias, Vero. Continuamos con Fernanda. Fer, ¿qué consejo le darías a las profesoras y los profesores que quieren incluir los feminismos en la enseñanza del derecho? Bueno, mi consejo es háganlo inmediatamente, ¿no? Es que en la medida en que los profesores y las profesoras de verdad comprendamos la importancia de nuestra labor, de la formación de los futuros profesionistas, de los futuros líderes de opinión, de los futuros líderes políticos y de las futuras líderes políticos, las futuras líderes de opinión, de verdad que vamos a lograr un cambio estructural y un cambio radical en el mundo, no solo, y no es solo en México, es que es a nivel internacional. Los profesores y las profesoras de pronto toman la docencia como el ir y enseñarte los conceptos básicos, los artículos de la Constitución y del código que me toca aplicar, ¿no? Y que los alumnos realmente resuelvan estrictamente conforme los artículos y el derecho lo señalan. Pero tener esta sensibilidad sobre los temas de feminismo, pero sobre todo el análisis de la problemática social y los problemas que las mujeres estamos viviendo en todos los aspectos, es necesario, es indispensable. Y nosotros como docentes tenemos día a día la oportunidad de lograr permear en las mentes de los estudiantes y las estudiantes sobre esta problemática, y entonces que a ellos se les haga a ellos y ellas se les hagan un ejercicio natural de siempre considerar los problemas que está viviendo la mujer en cualquier lugar en donde ellos se encuentren. Si es un abogado litigante en materia civil, mercantil, familiar, obviamente es claro, ¿no? Tiene que tener claro el feminismo, la perspectiva de género, todos estos temas que involucran. Pero aún estando en otras áreas del derecho, es sumamente importante esta sensibilización sobre el tema y entender que la problemática de las mujeres no es solamente un tema de importancia o de interés para los abogados y las abogadas del país, porque los problemas que está viviendo la mujer se presentan en cualquier lugar y en cualquier profesión, inclusive en las casas, que es lo más grave.
¿no? La mujer vive día a día esta situación de discriminación, de violencia y de que no nos está permitiendo que la mujer logre desarrollarse como debe desarrollarse. Y claro, existen las que sí y existen las que son las que nos están llevando a todas estas transformaciones. Pero es muy importante que logremos entrar a la mente de las alumnas y de los alumnos, como decía Alejandra, ¿no? Ver a los alumnos cómo empiezan a preguntar y empiezan a defender a las mujeres y empiezan a pedir bibliografía sobre feminismo y empiezan a ser parte de la solución y de tomarse en serio este tema. Así que, pues, ¿qué consejo les daría? Que lo hagan inmediatamente y, pues, dependiendo cada área del derecho, involucrarlos ya sea con los términos muy claros o con los casos en concreto que pudieran traer a colación en sus clases. Gracias, Pam. Muchas gracias, Fer. Continuamos con Socorro. Socorro, ¿qué consejo le das a las profesoras, a los profesores que quieren incluir los feminismos dentro del aula? Yo partiría por 3 cuestiones. La primera de ellas, entender que la educación es un proceso, algo que ya había mencionado en la primera pregunta que teníamos, como un proceso de coaprendizaje y coenseñanza. Es decir, la educación como un proceso plural, un proceso abierto. Y desde esta perspectiva entender que definitivamente, y aquí me encanta una idea de Rita Segato, que deja claro que precisamente la educación pues incluso se ha visto como un mandato de la masculinidad, ¿no? Y donde hay la figura autoritaria desde esta perspectiva en la cual se identifica cómo debe de ser el docente. Entonces, desde esa perspectiva es bien importante que hoy lo veamos como un proceso horizontal de enseñanza y de coaprendizaje con lo que son las y los estudiantes. Y hay algo bien importante y sería una de las segundas cuestiones que es bien importante y es, al verlo como horizontal, tenemos que verlo desde esta perspectiva como un proceso de diálogo, como un proceso de escucha, que para nosotros es muy importante y de cuidado, incluso de cuestiones subversivas dentro de lo que son las aulas, tanto desde la perspectiva de las y de los estudiantes, finalmente para que logremos romper todo ese tipo de mecanismos de dominación que existen actualmente, incluso dentro de lo que son las aulas, ¿sí? Y que permean estas cuestiones de lo masculino. Y quizás una cuestión, por el tiempo, me parece que es bien importante que nosotros tomemos en consideración, y algunas ya mencionaban el tema de la interseccionalidad, ¿sí? Hay que tomar en cuenta aquí que finalmente los problemas particulares hay que verlos desde una perspectiva que lo ha mencionado mucho Vero, que es el tema de la teoría crítica. La teoría crítica se acerca desde esta perspectiva, o los feminismos críticos, de ver esto desde la realidad latinoamericana, ¿sí? No desde los contextos occidentales, ¿sí? Y esto significa ver cuestiones de personas o grupos, en este caso, que las mujeres no somos homogéneas desde esta perspectiva, y donde debemos de valorar cuestiones como lo que es la raza y como es el género, o cuestiones en las cuales las mujeres que han sido, en este caso, invisibilizadas a lo largo de lo que es Latinoamérica, que son o bien las mujeres indígenas o bien las mujeres afrodescendientes o afromexicanas. Y por eso ahí donde me parece que es bien importante son los feminismos decoloniales, que es importante que se acerquen desde esta perspectiva lo que serían las distintas docentes y los docentes. Yo creo que por último sería bien importante pues lograr desde esta perspectiva que realmente estemos hablando de un proceso de deconstrucción, no solamente a lo que son las docentes, sino a aquellos docentes, porque hay que tomar en cuenta que realmente la docencia no es un paraíso. También tenemos muchísimos docentes que son misógenos. Entonces, ahí es donde queda un trabajo muy importante que hacer, y que yo les diría que siempre fueran, aunque a veces pareciera tan solitario, las invitara siempre a que aquellas docentes, ¿sí?, a buscar
en este caso, lo que son redes y construir redes comunitarias dentro de lo que son las docentes, porque eso les va a permitir frenar este tipo de situaciones, concretamente a cargo de docentes misógenos que se van a encontrar, ¿no? Y ese tipo de subversiones son las que hoy permiten hablar de los nuevos saberes en toda Latinoamérica, que hoy desde Latinoamérica estemos hablando de los feminismos y es donde se está construyendo eso y se está deconstruyendo estos mecanismos de dominación. Creo que eso sería para mí suficiente, Pamela. Gracias. Muchísimas gracias, Socorro. Creo que me encanta esta idea de las redes que tenemos que formar entre, pues tanto entre abogadas, entre profesoras, entre mujeres, y que son súper importantes para los feminismos, pues para saber que no estamos solas, al fin y al cabo, ¿no? Continuamos con Alejandra. Cuéntanos qué consejo le darías a las abogadas, los abogados que quieren incluir los feminismos en su enseñanza del derecho. Muchas gracias, Pam. Yo lo resumiría a dos cosas, a estrategia y a congruencia. Creo que la enseñanza del derecho debe estar bien estructurada, no solamente en cuestiones de contenidos, sino también debe estar muy bien pensada de cómo voy a legitimar la idea. Cuando tú empiezas a hablar directamente de feminismos, es muy difícil que rompas la barrera de las personas que están muy lejos de poder hacerlo. Y creo que hay estrategias para poder llegar a ellos. Algo que a mí me ha servido mucho es a partir del principio de igualdad. Y decir, bueno, aquí tenemos a partir del principio de igualdad y de su garantía de no discriminación, las categorías sospechosas. ¿Por qué estos son los grupos que encuadran en categorías sospechosas? ¿Por qué hay estas asimetrías o estas vulnerabilidades estructurales? ¿Cómo se han presentado? Porque tú cuando abres el panorama a adultos mayores, a niños, niñas y adolescentes, cuando lo abres a miembros de pueblos y comunidades indígenas, incluso a los propios hombres que no cumplen los estereotipos patriarcales, entonces la gente entiende que tú lo que buscas es en realidad una igualdad sustantiva, que a veces es lo que se ha tergiversado para frenar precisamente el desarrollo hacia la igualdad. De tal manera que a mí me ha funcionado que cuando ya llego al punto de la violencia contra la mujer, ya hubo un camino detrás que dejó muy claro cómo es esta violencia estructural y podemos entrar entonces ya a las violencias que se dan en el caso a caso, la violencia material que se vive en cada una de las situaciones, y cuando además tú les pones cara, cuando además les pones contexto aunado a estas violencias estructurales, entonces todo les hace sentido y creo que es fácil empezar a formar aliadas y aliados de esta forma, cuando pudieron tocar desde lo menos hasta lo más y en todas sus variantes cuál es el daño, cuál es la afectación que genera la violencia patriarcal. Y luego yo diría ser congruentes, apoyarnos entre docentes, hacer ver las dificultades que nosotras mismas tenemos, ¿no? Las dobles cargas, las dificultades para los ascensos, las dificultades en un momento dado para que se nos respete la libertad de cátedra y no permitir la violencia en contra de nosotras bajo ninguna circunstancia. Yo he estado integrada a diversos grupos, por ejemplo, de WhatsApp, de jueces, de abogados, y cuando yo veo violencia de género, no, jamás me detengo a hacerlo notar, porque permitirlo es seguirlo fomentando y sobre todo entre profesionistas. Yo recuerdo que no hace mucho se hablaba de un caso muy famoso en el que una persona que era justiciable, una mujer, fue privada de la vida y los hechos eran graves. Y entonces ahí hubo ciertas críticas y yo comentaba cómo es posible que estemos tan preocupados como juzgadores por nuestro estatus y tomemos medidas
que son tan indiferentes a los derechos de estas personas vulnerables. Entonces creo que no callarnos, no tener miedo, es algo que no debemos nosotros cesar. Y quiero que también esto quede claro, el ser estratégica no significa tener miedo, sino poder llegar a este punto en el que quede claro por qué lo defiendes férreamente, por qué tienes claro que deben desaparecer estos privilegios en los cuales la sociedad nos ha puesto un montón de obstáculos que si aún, como decía Socorro, si aún nosotras desde el privilegio las sufrimos, cuánto y más las mujeres que tienen vulnerabilidades múltiples. Y esto, el asumir esta situación, el asumir la violencia que nosotros vivimos en el contexto y dimensionar la magnitud de la violencia que sufren otras mujeres en situación menos segura y expresarlo en cada momento, visibilizarlo en cada momento, es creo que el mejor consejo que yo le pudiera dar a una docente de esta materia. Muchísimas gracias, Ale. Tus palabras nos llenan de emoción y de aliento para continuar en la lucha feminista. Ahora le voy a dar la palabra a Yeli. ¿Cuál sería tu consejo que le darías a las profesoras y los profesores de Derecho que quieren incluir los feminismos en su enseñanza del derecho? Primeramente, descentralizar el conocimiento. Y lo digo en qué sentido. Las universidades que están en los distintos estados de la República, que no solamente no solamente está, digamos, la Ciudad de México con la UNAM, con la UAM, con universidades que son enormes y que tienen alcances y que reciben a muchos alumnas y alumnos todos los años en sus carreras, descentralizar un poquito este contexto del tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los casos, por ejemplo, en Morelos y en Guerrero, la libertad de cátedra sí ha sido una de las cuestiones que se ha peleado mucho. ¿Por qué? Porque tienes la currícula, pero necesitas y tienes la intención de meter el tema crucial dentro de la enseñanza. Entonces, es importante también que haya esta voluntad política institucional por parte de las escuelas para que la libertad de cátedra sea efectiva de las profesoras, porque hay ambientes y sobre todo todas ustedes lo saben porque fueron estudiantes de Derecho, en el cual hay como demasiada estigma en cuanto a las abogadas de ya querer meter sus temas, de hablar de sus cosas. Y son muchos comentarios que yo he escuchado a lo largo de estos años en estas aulas. Y una de las cosas tan importantes que se tienen que pelear como docentes, como una lucha identitaria, también tiene que ser la posibilidad de meter todos estos temas tan importantes en la agenda, en la libertad de cátedra de las universidades. Y esa voluntad política e institucional no debe permear, porque estamos para la transformación del conocimiento y el diálogo intergeneracional, no solamente para tomar y decirle aliados a nuestros directivos solamente porque están dirigiendo en ese momento las universidades. Tenemos que ser muy críticas en ese sentido y creo que ese ha sido uno de los temas pues un poco complicados, al menos en las universidades que a mí me ha tocado participar. Y me gusta mucho esta reflexión que hace Socorro respecto a hablar de estos contextos que tienen que ver de cómo hablarnos de nuestras narrativas o contranarrativas desde Latinoamérica. Yo lo veo en un estado como es Guerrero, en el cual son contextos completamente distintos que se pueden tener desde la Ciudad de México o que tienes con alumnas y alumnos de la Ciudad de México con los que están en el estado de Guerrero. Hablamos de diferencias sistemáticas de igualdad cruciales, desde el acceso al agua hasta el acceso a la educación. Entonces, los logros o los triunfos que tengan los estudiantes o las estudiantes en estos contextos, pues sí son completamente abismales en el sentido de, primeramente, acceder a entrar a una facultad de Derecho y que esa facultad tenga la posibilidad de brindar estas otras oportunidades de diálogo con las profesoras y con el alumnado. Creo que más que consejos sí es como revisarnos desde qué narrativa enunciamos el privilegio de poder estar frente a las aulas y hacia qué alumnas y alumnos estamos hablando, porque
las condiciones sociales, lo sabemos, vivimos en un país completamente desigual en muchos sentidos y en muchos accesos a derechos humanos indispensables. Lo que nosotras vemos en las aulas con las compañeras universitarias de la Ciudad de México es completamente distinto con las muchachas que vienen de Tlapa, de Tlacochistlahuaca y de otros municipios que el transporte es sumamente complicado. Yo creo que más bien es la voluntad política e institucional de ejercer recursos y que esos recursos se puedan ejecutar de manera más plena, ¿no? Decimos algunas compañeras feministas que no solamente están desde la docencia del derecho, sino en la sociología, en la filosofía, que a Guerrero muchas veces nos toca jugar de local con todas las desgracias en cuanto a la violencia y en cuanto a los desastres, y sin embargo resiste. Y resiste a partir pues, de también esta herencia del magisterio que tiene tan arraigada con la educación pública y el acceso a las normales. Entonces, desde esa narrativa es de la cual yo puedo hablar y comentar de lo que es necesario desde aquí. Muchísimas gracias, Yeli. Creo que haces un comentario muy acertado sobre las diferentes realidades que se viven en el país. No es lo mismo estudiar en Guerrero que estudiar en Ciudad de México, y justo antes de iniciar la transmisión lo comentaba con Fer, que decíamos qué diferente en lo personal, desde mi experiencia individual, fue estudiar en Puebla, donde todavía pues, se discuten temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos, cuando eso en Ciudad de México muchas veces está muy superado. Y ahora pues también tenemos que ponernos a pensar sobre pues los retos y las oportunidades que enfrentan las estudiantes, los estudiantes, justo como tú mencionas, en el contexto de Guerrero, si ya lograr llegar a una facultad es un logro, ahora como mujer es muchísimo más difícil, ¿no? Y siempre tenemos que tener eso en cuenta, y esto que mencionas que como profesoras el privilegio se tiene que analizar también es algo que siempre se tiene que tomar en consideración. Y pues al final también es una responsabilidad con las alumnas y con los alumnos. Pero bueno, ya casi estamos llegando al final de este conversatorio. Nos queda tiempo para unas 2, 3 preguntas. Y acá tenemos una pregunta de Andy. Pregunta, ¿qué recomiendan cuando una profesora es quien promueve el discurso machista hablando de seguridad social y cómo las mujeres son esposas y por lo mismo contribuyen y solo consumen recursos? Las autoridades, por ser profesor, no lo consideran grave y no hay apoyo de los compañeros, ya que hace más de un año denunció un compañero por hacer comentarios lascivos de otra profesora y un grupo entero me recriminó esa acción. Bueno, creo que Andy nos habla sobre los retos que encuentras cuando un profesor o una profesora no está abierto, generalmente porque hablamos pues la mayoría de las veces a hombres, ¿verdad? No están abiertos pues a discutir su materia con perspectiva feminista. ¿Alguien en especial le gustaría contestar o decido arbitrariamente? Fer. Bueno, ella plantea claramente cuando una profesora, dice primero, ¿no? Cuando, con una mayúscula, una profesora externa esta postura de, pues sí, prácticamente de que las mujeres nacimos para casarnos, tener hijos y gastar el dinero en la quincena y en el súper, ¿no? Bueno, yo ¿qué recomendaría? Pues punto número 1 es que ese tipo de comentarios se tienen que enfrentar en la clase, ¿no? O sea, en una clase donde una maestra se atreve a hacer este tipo de comentarios y a discriminar prácticamente a las mujeres públicamente, pues obviamente se le tiene que responder o cuestionar con argumentos, ¿no? Yo no digo que se le diga, señora, usted está equivocada y ya, ¿no? Pero por supuesto que hay muchísimos casos de éxito de las mujeres con que poderle, pues,
responder a una maestra con esos argumentos. Por supuesto que, los profesores, como las autoridades, nosotros lo vivimos, pues sí tienen de cierta manera el poder, ¿no? El poder de decidir si te bajan un punto por respondona, ¿no? O si de plano te lo echas encima todo el semestre. Pero sí creo que hay maneras, ¿no? Hay maneras de responder a las profesoras y a los profesores obviamente sin que haya agresión, sin tampoco hacerlos menos ni ofenderlos, ¿no? Simplemente que las mujeres y las alumnas debemos estar convencidas de nuestros puntos de vista y la educación actualmente no es una educación en la que los alumnos llegan, se sientan y escuchan. Eso ya se terminó hace muchísimos años, ¿no? Los alumnos desde hace muchos años te preguntan, cuestionan, te obligan a estudiar. Ya no se puede llegar a un aula a pretender improvisar, ¿no? O sea, si antes teníamos una educación tradicional en la que los alumnos escuchábamos y no cuestionábamos a los profesores, eso se terminó, eso no existe. Entonces, esa parte creo que es importante, ¿no? De exponer en ese momento ante la clase y no dejar que esa idea permee en la mente de los demás compañeros inclusive. Y la otra es, pues, insistir con los directivos de la universidad, si esto se repitiera, ¿no? Ella menciona pues, que lo tomaron como que son las ideas de la profesora y no se trabaja sobre eso. Pues sí, a veces encuentras este tipo de situaciones y de obstáculos también en los directivos, pero pues esos son los mismos obstáculos que vamos a encontrar cuando hay violaciones de derechos humanos en la vida real, ¿no? Los mismos obstáculos en la impartición de justicia, en la investigación y averiguación de los delitos, pero se tiene que insistir y como abogados tenemos que estar y encontrar la línea pues para generar esos cambios que se inician pues justo en la vida estudiantil en las aulas. Muchas gracias, Fer. Tenemos una otra pregunta que es de Daniela Sánchez, que pregunta, ¿qué opinión les merece un doctor en Derecho que dice que aplicar la perspectiva de género aumenta la desigualdad? Lo dijo hoy hace unos momentos en un foro. Qué bueno que es común y eso lo hemos escuchado en muchas facultades. ¿A quién le gustaría responder la pregunta? Vero, ¿qué tal si la respondes? O Ale, ¿levantaste la mano? Ale, te escuchamos. Bueno, pues es que es muy complicado que pretender que todos los hombres que han vivido en la cumbre quieran renunciar a sus privilegios de una manera tan simple. Entonces, pues es eso, es una reacción de defensa de este poder que se ha venido ejerciendo, ¿no? Y cómo el perderlo duele. Hace un mes más o menos me compartían una conferencia que nos dieron unos maestros muy queridos y muy respetuosos, ¿no? Los veíamos como los maestros que respetaban a los alumnos. Y cuando yo escuchaba la conferencia decía, Dios de mi vida, si esto lo escucháramos el día de hoy, estos hombres estarían, aquí hay discriminación, es delito, estarían detenidos en flagrancia por discriminación. Entonces creo que pues son maestros que vivieron, fueron educados para tener el poder, que su voz fuera cantante y sonante, y cuando ven que empiezan a perder este poder, pues naturalmente se defienden. Y creo que es una reacción a la que tenemos que estar acostumbradas, que nos vamos a seguir encontrando frente a ella, pero que pues al final de cuentas no tiene un sustento más que el de la hegemonía patriarcal, que nada tiene que ver con la igualdad, porque ellos, o esta idea es de la igualdad es un trato idéntico entre personas diferentes, y entonces recordemos que eso es discriminatorio. Tendríamos que hablar de tratos diferenciados cuando las personas precisamente son diferentes y hay que dar trato reforzado a quien tiene una situación de menor posibilidad. Y es algo como muy básico, pero no creo que no se entienda teóricamente. Me parece que teóricamente esa idea queda clara en cualquier profesor más o menos ilustrado. Me parece que no se logra internalizar, y creo que nosotros sabemos que hay diversos procesos. No hay cosas que tú puedes entender cómo ocurren, pero hay cosas que no puedes manejar en tus emociones. Y entonces yo creo que estos maestros, si es que han leído documentación muy básica, protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Corte o algo así, pues claro que tienen perfecta idea
de lo que es la igualdad sustantiva y de lo que es el trato diferenciado y de las medidas de protección reforzada, pero dentro de ellos eso no cabe. Muchas gracias, Ale. Creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. Muchísimos comentarios, muchas profesoras que agradecen el espacio y que agradecen sentirse acompañadas, muchas que mencionan que les da mucho gusto ver que hay otras profesoras que también están haciendo un gran esfuerzo por introducir los feminismos en la enseñanza del derecho. Y pues desde la Círcula queremos agradecerles mucho por el tiempo, por unirse con nosotras en este espacio, y desde el Círculo Feminista de Análisis Jurídico las admiramos mucho y esperamos aprender mucho de ustedes. Y como punto final, también queremos agradecer a todas las profesoras que nos escribieron en Twitter. Vamos a crear más espacios para hablar con ustedes, para compartir herramientas, estrategias sobre el derecho, sobre las universidades, sobre las aulas, sobre pues cuál es el granito de arena que podemos incluir en la lucha feminista. Y pues bueno, estén atentas de nuestras redes sociales para saber sobre nuestras siguientes actividades. Y muchas gracias, Fer, Ale, Yeli, Vero y Socorro por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias a todas. A ustedes un saludo. Gracias, me encantó estar con ustedes. Gracias a todas. Bye. Gracias, bye. Gracias, buenas